Muy buenas noches. El presidente de la República reunió hoy al Consejo Nacional de Paz, que integran dirigentes políticos, exgobernadores, exalcaldes, el comisionado de paz y un hombre que representa para los colombianos es el símbolo del secuestro, de la violencia, del maltrato, de la infamia, Alan Jara, ex gobernador del departamento del Meta, quien estuvo 7 años secuestrado por las FARC. 7 años largos, ¿no? 7 años y 7 meses. Buenas noches, Yamit. A ver, doctor Jara, ¿para qué fue la reunión hoy con el presidente? Bueno, esta era la tercera sesión del Consejo Nacional de Paz y el presidente y el comisionado Sergio Jaramillo nos expusieron los términos, los avances en que están y la posición del gobierno frente a la tragedia que se vivió en el Cauca con el asesinato de estos soldados. Me dicen que el presidente anunció en esa reunión con ustedes que la decisión es irrevocable, primero, de mantener las conversaciones y segundo, de darles un término. Sí, como dijo el presidente, pues los conflictos en el mundo se han resuelto es por el diálogo. Y también mencionaba pues que era muy fácil, digamos, hablar de guerra, pero desde un escritorio. Inclusive utilizó una frase, dijo, desde las trincheras de las redes sociales. Pero que nadie le ha preguntado al campesino, al soldado, a la víctima, qué piensa de continuar la guerra, y que él fue elegido para hacer la paz y que él va a perseverar en eso, desde luego advirtiendo que pues hay que tener unos mínimos y que el balón, después de lo sucedido, queda en la cancha de las FARC. ¿Pero qué dijo con respecto al término que él está decidido a ponerle en las conversaciones? No expresó puntualmente entendiendo que es una negociación la que se está llevando a cabo, un diálogo, que hay parte y contraparte, y que seguramente pues será objeto de ese acuerdo, de esa negociación. Pero digamos, doctor Jara, la reunión fue para, primero, van a continuar las conversaciones. Así es. En La Habana. Sí, señor. Segundo, se les va a poner un término. Pues eso es lo que el presidente ha expresado. Como, por eso. Sí, claramente. Esos son los dos temas del... Pero más allá de eso, como el Consejo Nacional de Paz es tan plural, que tiene la composición que usted mencionaba, el presidente también estaba hablando de las funciones y de la misión del Consejo y de cómo desde el liderazgo que cada uno de los sectores pueda tener en la sociedad se puede hacer pedagogía de paz, se puede y se debe articular los esfuerzos que en materia de paz se adelantan en todo el país, o articular las regiones con el centro del país también. Hablo de la incidencia, de la preparación que hay que hacer para una posibilidad de posconflicto, que si bien es cierto no hemos superado el conflicto, tampoco nos puede coger un posconflicto sin que se haya previsto nada. Por eso estaba también el tema de lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo y su articulación con esta temática del posconflicto, y de cómo desde el Consejo se debe hacer pedagogía para la paz. Es decir, gobernador, lo que usted está haciendo ahora conmigo, lo hará con otros medios de comunicación, poniendo en práctica la tesis del presidente de que hagan pedagogía de paz. Yo creo que es muy importante, Yamit, porque es que llevamos tantos años en guerra que nuestro imaginario no alcanza a percibir un país en paz. Y todas las visiones que yo oigo cuando se le hacen objeciones al proceso son sobre la base de lo que estamos viviendo hoy, no sobre la posibilidad de tener una paz verdadera. Entonces yo creo que sí es muy importante hacer esa pedagogía de paz. Es decir, usted está como víctima, que fue, imagínese, semejante criminal secuestro de las FARC, usted es partidario de que sigan las conversaciones. Yo soy partidario, Yamit, yo no quiero que a nadie más le pase lo que pasó. Es muy duro y hay colombianos a los que les ha tocado muchísimo más duro todavía.
Ahora recordaba yo cómo, estando secuestrado, en algún momento se habló y estuvo muy cerca un tema de un acuerdo humanitario. Y pasó un evento de la guerra y hubo un petardo en la Escuela Superior de Guerra, y la decisión de ese entonces fue cancelar el acuerdo humanitario. Eso, desde mi perspectiva, pues me costó era su muerte, más años de secuestro. Y a mí, eso fue antes de que asesinaran a los diputados del Valle. Ahora que dice usted, era la muerte de uno, murieron 11 diputados, los asesinó las FARC, pero yo siempre creo que hay que hacer todos los esfuerzos por la paz. No se trata de la paz a cualquier precio, lo que se trata es de que pues 50 años llevamos en guerra, y actos como este que sucedió, que el país y todos repudiamos, y sobre todo nos solidarizamos con las víctimas, con la familia de estos soldados héroes de la patria. Esos han sucedido tantos, y la memoria como que va tapándolo como un mecanismo de defensa de la sociedad, pero hay más de 200.000 muertos, más de 7 millones de víctimas. Esto tiene que parar, Yamit. Sí. Inmediatamente después de comerciales, gobernador, hablamos un poquito para recordar su tragedia, lo que fue su secuestro. Sí, señor. El momento. A ver, gobernador, ¿a usted por qué lo secuestraron? Bueno, las FARC han secuestrado tantos colombianos que uno no encontraría una razón, y nada puede justificar un secuestro. Yo fui gobernador durante el periodo de la zona de distensión, y yo planteé la necesidad de que hubiera unas garantías para la población civil de esos municipios despejados. En el Meta. En el Meta, de los 5 municipios la zona de despeje, de la zona de despeje, 4 eran en el Meta. Y era mi obligación constitucional velar porque hubiera allí unas garantías mínimas. Y ahí se enfrentó usted. Eso fue tomado como una oposición a ese proceso. Yo iba en un vehículo de Naciones Unidas, me bajaron del vehículo de Naciones Unidas. Acababa de salir de la gobernación, ya me decía, muy pocos meses había salido de la gobernación, era exgobernador, pero vino el secuestro, 15 de julio de 2001, fecha que no olvidará uno nunca. ¿Hasta cuándo estuvo? 3 de febrero de 2009, 7 años y 7 meses. Fueron muchas noches, muchas noches. ¿Usted tiene esposa? Una esposa maravillosa, me esperó, luchó por mi libertad. ¿Y niños? Un hijo. Niños que... Mi hijo tenía 7 años cuando a mí me secuestraron, Yamite, y cuando me liberan él ya ha cumplido 15. Nunca pude ver a mi hijo de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años. Eso nunca, ni lo podrá olvidar uno, ni lo podrán compensar. ¿Y en el secuestro le dijeron por qué le secuestraron? Nunca. No, hablaron de que iban a hacerme un juicio revolucionario. ¿Por qué? Porque pues seguramente como gobernador pues yo defendí la institucionalidad, y pues la guerrilla se opone a esa institucionalidad. Entonces automáticamente, por ser funcionario público, queda uno graduado de enemigo. Y desde luego como gobernador pues uno trabaja como debe ser, al lado de las fuerzas militares, al lado de la policía. Entonces, pues realmente no. ¿Y su liberación cómo se produjo? Fue un gesto ya humanitario, ya han liberado a todos los demás políticos, solamente faltaba el diputado Sigifredo y faltaba yo. Y se dio esa liberación en un gesto de colombianas y colombianos por la paz, en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. ¿Y usted conoció a Tiro Fijo? No, señor. ¿Y al Jojoy? A Jojoy sí, a los 11 días de secuestrado me llevaron donde él. ¿Ahí ¿dónde? En la zona de distensión. Ah, en el Meta. Ahí en el Meta, cerca a la Macarena. Mi esposa le decía al entonces presidente Pastrana que yo estaba en la zona de distensión, y él se negaba a ver esa realidad. Y ahí estaba yo, pues conozco mi departamento perfectamente. Y me llevaron donde él, y después en otra
toma de pruebas de vida también él estuvo presente. ¿Y quién? Jojoy. ¿Y qué le dijo? No, en ese momento me hizo unas indicaciones sobre mi papel como gobernador, con los militares, inclusive de paramilitares, cosa que nunca he estado yo metido en ello, pero era como un argumento tratando de justificar por qué me han bajado de un carro de Naciones Unidas, que era además en pleno proceso de paz. Pero entonces, gobernador, los guerrilleros la acusan a usted de ser medio paramilitar. Sí. Y los paramilitares de ser medio guerrilleros. Y yo lo que soy es... Pero es así, ¿no? Sí, es que en este país esa polarización, Yamit, por eso a mí me preocupa tanto la polarización que se está dando, terminan estigmatizando. No puede ser así. Yo soy un ciudadano demócrata, y así he actuado toda mi vida, y en el Meta todo el mundo me conoce, eso no cabe en ninguna mente, ni lo uno ni lo otro, pero ahora, lo usan. Sí, recuerdo, gobernador, que cuando usted fue liberado, lo acompañaba un marranito, un cerdo, un saíno. Un saíno, sí, señor. ¿Qué se hizo? No, él está relajado. Nosotros tenemos un bioparque, tiene cuatro saínas allá. No, en Villavo. En Villavicencio, sí, un bioparque, se llama Los Ocarros. Resultó... No, es un afortunado. ¿Tiene 4? Sí. Los animales que los sacan de su entorno, sí. Digamos que ya quedan, como dicen técnicamente, con una impronta, improntados, y no pueden volver a su entorno, a su hábitat, porque no sobrevivirían. Entonces, para eso está este bioparque. Ese saíno lo trajo un sargento, había quedado el saíno huérfano en la selva, porque habían matado a mamá saína y papá saíno, y entonces lo recogió, y son muy inteligentes. Pero fue su compañero. Claro, es que en esa soledad de la selva y en esa angustia termina uno aferrándose a cualquier cosa, a cualquier animal, cualquier mascota, a la que uno le pueda brindar cariño, y que esa mascota también como que le permita a uno sentir un afecto. ¿Y el saíno sí. lo reconocía? Sí, claro, es que son muy inteligentes, andan detrás de uno como un perrito, al llamado llegan. ¿Cómo se llamaba? Josefo. Josefo Libertad. Josefo porque el sargento que lo tenía es José Forero, Josefo. Y Libertad, bueno, sí. Esa era nuestra... ¿Y usted le daba su comida? Sí, además tomaba lo que nos daban a nosotros, café, tinto, y comía lentejas y arroz. Hoy en día las desprecia, pero... Y cuando fue liberado, usted lo trajo consigo. Usted lo trajo a Villavo, ¿no? Lo trajo el sargento, sí, pero está en Villavicencio, sí, cómo no. Está en Villavo, en el bioparque. En el bioparque Los Ocarros, sí, cómo no. Con 4 marranitas. 4 sainitas. ¿Y tiene bebés? Parece que está una de ellas en estado interesante. ¿Y usted lo visita? Yo lo visito, claro. ¿En serio? Sí, claro. Pero ya no lo debe reconocer. No, ahorita tiene la mente ocupada en otros aspectos. ¿Cuántos años vive un saíno de estos? Son como un cerdo normal. Yo creo que puede estar viviendo 10, 12, 15 años. ¿No? Pero digamos que en la selva, sí. Usted secuestrado, fue su gran amigo, su gran compañero. Sí. ¿Cuántos años estuvo con él? No, fue al final que el sargento lo tenía, pero antes tuvimos como mascotas. Y cuando digo tuvimos es porque yo estaba con los militares y policías secuestrados. Tenemos loritos como mascotas, hasta una chucha, no sé cómo sea el nombre técnico, pero unas chuchitas pequeñas. Josefo. Pero ahí está Josefito con sus Ahí está Josefito, sí señor, sí señor. Me alegra mucho que usted haya en este momento vuelto totalmente a la libertad. Sí. Está en plena actividad política. Pues estoy de gobernador, eso me impide hacer política. Me siento reparado por la sociedad. Me siento reparado en un abrazo de cualquiera, en una sonrisa, y desde luego por la gente del Meta, que me volvió a elegir. Cuando vea a Josefo, denle un abrazo. Sí. ¿Usted lo abrazaba, supongo? Sí, claro que sí. En nombre mío. Con gusto, Yamit. Usted, pregunta final, gobernador,
cree firmemente que las conversaciones de paz en La Habana, a pesar de la matanza de nuestros soldados, debe continuar? Debe continuar. Lo creo firmemente, Yamil. Yo me niego a creer que estemos condenados a vivir en un conflicto eterno. Y no quiero que a nadie más le pase lo que nos ha pasado a tantos. Gracias, gobernador Jara. Alan Jara, gobernador del Meta, secuestrado 7 años y 9 meses por la FARC. Y la pregunta para nuestros televidentes: ¿deben continuar las conversaciones de paz en La Habana siempre y cuando el presidente ponga un término a esas conversaciones? ¿Sí o no? Resultados al final de la misión. Vienen las noticias del día. Emisión central de Lucero Seme.